Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 3 de junio del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa por orden alfabético. Bueno, Marcos Casas, buen día. Emiliano, buen día, un gusto. Al lado de Marcos, Patricia González, buen día. Buen día, un gusto. Voy al otro lado de la mesa, Martín Morales, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, muy bien. Desiree Pagliarini, buen día. Buen día. Vamos a una noticia que conmueve a nuestro país desde el jueves de noche, viernes de mañana. El Ministerio del Interior aseguró ayer que trabaja con pistas firmes para esclarecer el cuádruple homicidio que ocurrió el jueves de noche en el barrio Maracaná de Montevideo. A lo largo del viernes se realizaron varios allanamientos en los que se detuvo a 5 personas. Según un comunicado del Ministerio, en estos operativos se incautaron elementos fundamentales para el esclarecimiento de los crímenes, además de otras pruebas que hasta el momento se deben mantener en reserva. La fiscal a cargo del caso, Adriana Edelman, no encontró por ahora ninguna vinculación entre los arrestados y ese cuádruple asesinato. De todas formas, como en uno de los allanamientos se encontraron cartuchos de bala en situación irregular, otra fiscal, concretamente Cecilia Bonsignore, solicitó la imputación por tráfico de municiones de uno de los indagados, un joven de 19 años. Capaz que ustedes ya tienen los datos básicos, pero vamos a reiterarlos. Ocurrió sobre las 23 del jueves, en una vivienda de construcción liviana del barrio Maracaná. Fueron muertos un hombre de 40 años, un joven de 18 y 2 menores, uno de 16 años y el otro de 11 años. Pero además un joven de 17 años debió ser hospitalizado, ya que sufrió varias heridas de arma de fuego en el tórax, las piernas y el brazo. El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambulla, confirmó que hubo por lo menos 2 atacantes con más de un arma de distintos calibres que ingresaron a la vivienda y allí realizaron, escuchen este otro número, más de 120 disparos. Todo muy impactante, ¿no? Todo. Y en particular la muerte de ese niño de 11, que al principio estaba la pregunta, ¿qué hacía allí? En un ambiente que no era el de su familia siquiera. Luego, algunos de los testimonios que recogió la prensa señalaron que solía ir a esa casa porque con uno de los jóvenes que se encontraban en el lugar, el joven de 17 años, solía aprovechar el celular. Tomaba prestado su celular para realizar juegos. Ese sería uno de los motivos por los cuales, también decía la madre, ese chico se le escapaba, se le iba de la casa. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué están pensando? ¿Qué han estado masticando a propósito de algo así? ¿Quién va? Marcos. Sí, yo creo que fue un fenómeno que materializó tal vez una de las caras más oscuras del narcotráfico en nuestro país. Si bien aún se están investigando varias puntas respecto a por qué se lanzan 120 balas en una casa donde hay varios menores, la teoría principal del caso por parte de la policía es la vinculación por parte, aparentemente, de 2 personas que estaban ahí con un atentado a un traficante 2 meses atrás, ¿no? Según una crónica de Tomer en El Observador, una crónica que la recomiendo, este fue el asesinato más sangriento en 16 años en Uruguay, ¿no? Teniendo como antecedente en 2008 otro homicidio múltiple en Colonia. Y el contexto en el cual sucede esto es un contexto en el cual en Uruguay un niño por semana es herido por armas de fuego, repito, según este mismo informe de Tomer. Yo creo que hay un nivel de fractura social que se está profundizando cada vez más, que no es ni responsabilidad de este gobierno ni del anterior. Las cifras de homicidios vienen creciendo desde hace mucho más que estos últimos 2 gobiernos. Hay un problema sistemático, endémico en Uruguay, que es el aumento de la violencia. Y yo encuentro que el factor común a todo esto es la instalación y la consolidación del narcotráfico en nuestro país. Y quiero cerrar con esto. Varios reportes, varios académicos, periodistas, investigadores están hablando desde que ya hace varios años Uruguay deja de ser un país de tránsito de cocaína
simplemente en donde se usaba el puerto, a ser un país de acopio, es decir, un país de almacenamiento, un centro logístico en donde se mueve la cocaína para varios lados y además se distribuye en el mercado local. Por eso es que también las incautaciones de cocaína aumentan cada vez más en nuestro país. Y eso, lejos de ser un activo, yo creo que es un pasivo, ¿no? Porque quiere decir que hay cada vez más drogas circulando en nuestro país, hay cada vez más narcotráfico y cada vez más bandas armadas operando en territorios que a veces parecen ser tierra de nadie, como sucedió en este caso estremecedor. Voy con Martín ahora. Yo suscribo en gran medida a lo que dice Marcos. Yo anoche estaba repasando las repercusiones del caso y a ver, porque a mí me gusta fijarme en qué dice el sistema político a raíz de este tipo de cosas y por dónde corren los ejes de la discusión. Y a mí algo que me molesta mucho es que se utilicen tragedias para darse autobombo político, ¿no? Creo que es un síntoma que tiene nuestro sistema, estando en campaña electoral o no estando en campaña electoral, porque cuando no estamos en campaña electoral los problemas son de gestiones y cuando estamos en campaña electoral pareciera ser que todos queremos resaltar nuestras propuestas para un Uruguay más seguro. Creo que eso en gran medida le desvía muchísimo la atención a lo que debe ser la discusión principal, porque ahora lo que vemos en gran medida es, bueno, un cuádruple homicidio en la periferia de Montevideo, pero por otro lado, si nosotros nos ponemos a analizar, el comienzo de todo esto nace de un montón de vidas que estuvieron marcadas por la necesidad desde muy temprana edad. Y ahí es donde urge la necesidad de que el Estado esté mucho más presente en los territorios. Yo estuve escuchando otros programas, uno de ellos en el que estaba Pata, por ejemplo, y dijo algo con lo que estuve muy de acuerdo, y es algo que sostenemos con pila de compañeros. Yo parto de la base de que si nosotros le damos la posibilidad de tener una vida digna, decorosa y sin necesidades y muy laureada a cualquier joven de este país, pues la va a agarrar con las dos manos. El problema es que no siempre los jóvenes tienen la posibilidad de elegir el camino de vida que quieren tener por una cantidad de factores que podemos estar rato largo detallando. Y no sé si ustedes ya fueron al Maracaná Norte. Yo transitaba muchísimo más por el Maracaná Sur, pero el Maracaná Norte, y en específico en esta zona en donde se dio el episodio, es una zona muy carenciada, es la parte más baja del barrio, están a espaldas del Pantanoso, ese pasaje básicamente está en caída, por lo que cuando llueve el Pantanoso sube y el agua que viene de arriba baja y se termina generando un territorio muy inundable. Entonces yo pienso y me pregunto, ¿no? Desde muy temprana edad hay muchísimos niños ahí a la vuelta. De hecho, enfrente a la finca en donde sucedió el hecho hay un merendero que lo lleva, se lo pone a los hombros una vecina del barrio con algún par de vecinos más. Hay un merendero enfrente a la casa donde ocurrió esto, ¿no? Y yo me pregunto, desde muy temprana edad hay muchísimos jóvenes que están viviendo la ausencia misma del Estado, y donde no llega el Estado llegan otro tipo de organizaciones. Lo decía Marcos, cada vez vemos más cómo se consolida el narcotráfico en nuestro país, y es interesante analizar de qué manera se consolida el narcotráfico, porque no solamente es, por un lado tenemos la violencia y el terror, y todos sabemos que disparar 120 balas adentro de una finca es una señal muy clara y una imposición de poder, diría que incluso tétrica. Pero por otro lado, el narcotráfico en los territorios se termina consolidando, cumpliendo con funciones que debería cumplir el Estado. Es decir, financiando merenderos, por ejemplo, apoyando al baby fútbol, pagando cuentas, por ejemplo. Hay gente que llega a fin de mes porque hay alguien que le paga las cuentas. Hay barrios en donde el crimen organizado, de cierta manera, le genera seguridad a la gente, pues después nos asombramos cuando entra la policía a algún barrio y lo sacan a las pedradas. Bueno, ¿no será que existe otra organización que se encarga del bienestar, entre comillas, del bienestar de la gente? Y creo que la discusión y la pregunta que nos tenemos que hacer y que nos tiene que interpelar es
cómo hacemos que el Estado logre permear en este tipo de territorios en donde pareciera ser que no estamos llegando. Y de vuelta, suscribo lo que decía Marcos, no es un problema de este gobierno, ni del anterior, ni ni va a ser un problema del que viene. Patricia. Un poco y un poco. No, eso, primero que me parece es una noticia terrible, es de las cosas que nos tenemos que preguntar en qué país queremos vivir y si queremos vivir en este país, así, ¿no? Hay cosas que tienen que cambiar, entonces. Yo creo que hay algunos análisis a hacer, yo siempre intento pensar que los análisis desde la política están bien, ¿no? Que está bien que la política se interpele y se haga preguntas porque... Si no, hay un montón de análisis que quedan en el aire, ¿no? De diagnósticos, digamos, ¿no? Que sabemos y que conocemos y que terminamos una ronda de decir, bueno, estamos todos de acuerdo con que tenemos un problema con el narcotráfico. Sí. En eso hay unanimidad en el sistema político. Tenemos unanimidad en el sistema político de que si los gurises tuvieran otra oportunidad harían otra cosa. Después, ¿qué vamos a hacer? Porque si no queda todo en el terreno de... no sabemos cómo hacer. No sabemos, no. Tomamos decisiones en relación a eso. Porque ahí está la política pública. Porque quiero pensar que hay que plantearse las distintas estrategias de llegada posible. Hay una discusión que a mí me preocupa mucho, que es la del cada uno con un policía en la puerta de su casa, ¿no? Y el pedido de patrullaje policial y el pedido de que la policía responda. Hay que reprimir el delito, no hay duda. Los patrullajes, por ejemplo, el proceso del Pado, para la gente del barrio fue algo bien valorado. Yo siempre fui muy crítica a eso y no me gusta nada, pero en un montón de lugares la gente lo bien valora. Está bien. ¿Alcanza con eso? Y bueno, y no. Esa es una dimensión. No podemos... Imagínense el mundo en el que viviríamos si cada uno de nosotros tuviera un policía en la puerta de su casa. ¿Por qué sentimos que eso nos da seguridad? Pensemos un poco más en eso. El segundo nivel es la política pública concreta. Nos pasamos hablando de la pobreza infantil, ¿no? Es un tema que está en la agenda política, es un tema que está en la agenda electoral, es un tema que los candidatos hablan, ¿no? Y lo que nos pasa en concreto es que en un montón de barrios tenemos chiquilines asesinados. ¿Cómo entra eso en la agenda política? ¿Cuál es la estrategia para eso? Entonces, ¿cuáles son los trayectos posibles de los gurises? Yo no creo que a ver, no es por partidizar, porque ahí entra el problema de si vos y yo he dicho acá muchas veces, tengo una especie de obsesión, también porque vengo del ministerio, pero hay una estrategia, que es la estrategia de trabajo adentro del territorio, que se decidió cambiar y yo creo que fue un error. Ni siquiera preciso que me lo reconozca lo del error, si no lo van a reconocer todo bien, pero hay que decir que el cierre de los SOCAT, que son los dispositivos de trabajo dentro de los territorios, generó problemas. ¿Por qué? Porque vos sacás a los operadores sociales de adentro de los barrios. Pero esto es matemática pura. ¿Por qué? Pues decís, no, tengo el centro cívico. Los centros cívicos, por ejemplo, Casaballe, tiene la policlínica, tiene la escuela, tiene el centro cívico, vos podés sacar la cédula, podés ir a la comuna mujer, tenés un montón de servicios de la intendencia en una misma, ¿no? Está la plaza y atrás está el centro cívico, la escuela, la policlínica, todo eso. Está bien, es un centro. Después tenés un montón de barrios. ¿Les queda cerca eso? No, no les queda cerca. Hablaste entonces, de SOCAT. SOCAT quiere decir Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial del MIDES, ¿no? Claro, del Ministerio de Desarrollo Social. Es una estrategia donde vos tenés operadores que conocen a la gente en el territorio, que vos llegás ahí y dicen, aquel, los gurises, pueden ir los chiquilines al centro juvenil que hay en tal lado, los trasladan, consiguen los pasajes, se articula, se organiza. Vos me decís, ¿es una estrategia que no es exitosa? Perfecto. Yo compro que hay que reformular la estrategia. Me pregunto cuál es la estrategia de territorio. Entonces, cuando miramos después qué hicieron en otros lados, decimos, no, en otros lados lo que hacen es, en vez del policía en la puerta de la casa, es que haya operadores sociales y política pública adentro del territorio. Quiere decir que los operadores van a los barrios. Porque salir de adentro de los barrios, que el Estado salga adentro de los barrios, o considerar que un hospital en un lugar o que una policlínica en un lugar resuelve el problema, es un error. Y ahora, Desiree, completamos con ella la primera vuelta. Perfecto, mucho para discutir, porque hablando de estrategias,
O sea, cada gobierno toma su estrategia y por supuesto que este gobierno vino a hacer una estrategia diferente que después se evaluará también a largo plazo si esa estrategia termina siendo exitosa o no. Tomé el guante de lo que dijo Pata sobre un poco la estrategia territorial de políticas públicas, ¿no? De políticas sociales específicamente. Pero yo quiero recordarle a la audiencia que este tema está vinculado al narcotráfico. O sea, la situación a la que nos referimos puntualmente, que es trágica, que nos duele a todos, que nos sigue conmoviendo, y eso es buena señal, porque ya en algunos países es tan rutinario y está tan naturalizado, porque se volvió cotidiano, que a la gente en un momento deja de conmoverle. Lo mira como un número más. En Uruguay todavía... A mí la esperanza que me queda es que estamos a tiempo de no instaurarlo como algo naturalizado en la sociedad, porque nos sigue conmoviendo y nos sigue movilizando. Eso es buen síntoma. ¿Qué pasa? Hay un tema de vinculación al narcotráfico importante, hay un tema de estructura del narcotráfico que se está enraizando en determinados barrios en donde se vio una oportunidad, ya sea por la carencia económica, por la carencia de vínculos de la persona con el Estado o con las instituciones que de alguna manera sirven como para prevenir esto, ¿tá? Pero esto... seríamos muy ingenuos de pensar que arrancó en este momento, o que yo la verdad no sabría decir cuándo arrancó, pero claramente en este momento no puede ser, porque ya estamos viendo como el síntoma más evidente, y eso escala, es una cuestión de escala, porque el narcotráfico opera desde abajo de la sombra y empieza a escalar, y eso lleva tiempo. Entonces yo me animo a decir que esto debe estarse instalando desde hace un montonazo de tiempo, y de alguna manera comimos del tupper, como quien dice, o sea, ¿no? Nos dejamos estar, pensaríamos que, bueno, esto no iba a pasar en Uruguay, no supimos tener estrategias de prevención, y ahora estamos viendo lo que estamos viendo. Es horrible, es tremendo, pero acá tendremos que empezar a dividir entre lo que es la policía y el sistema de respuesta policial, que yo creo que, bueno, cualquiera, me animo a decir que por un tema de que lo estoy viendo como más consolidadamente con la gente que trabaja en el Ministerio del Interior, ¿no? Pero que hay un sistema de respuesta que opera de manera integral, rápida, que ahora casi que allanaron todo el barrio, vieron qué hacer, etcétera. Pero me parece que el foco no está ahí, y por más que a la gente no le interese, porque no es lo que ve a priori, que es la represión primera, el foco está en empezar a hablar de esto a todo nivel y empezar a prevenir y tomar la política de seguridad como una política integral, pero definitivamente, o sea, ver que no es solamente del Ministerio del Interior, que tienen que estar todos los actores ahí. Y ahí sí me animo a decir que, bueno, yo comparto con Patricia que tiene que haber un sistema del Estado que entre y se empiece a infiltrar en todos lados. Ahora, que le hagamos la guerra de infiltración al narcotráfico. Ahora, por un lado se filtra el narcotráfico, perdón, Emiliano, y por otro lado que se filtre el Estado, ¿no? Que la batalla sea mano a mano, que haya una filtración del Estado por todos lados para empezar a ver desde el primer momento qué está pasando en la casa de cada persona, no como un gran hermano, pero sí como un Estado que tiene que velar en un estado de situación que ya nos preocupa. Ahora, esto ya lo sabemos, ¿no? Esos conceptos están arriba de la mesa desde hace años, sobre todo a partir de la experiencia de otros países. Bueno, pero no sé, yo creo que hasta ahora no hubo un sistema de respuesta preventiva exitosa. Y para no entrar en comparaciones, pero eso. No hay. Yo creo que hay efecto. A ver, habrá muchos análisis sobre cuáles son los efectos por qué pasan estas cosas en este tiempo, ¿no? Porque decimos que es casualidad, puede ser que sea casualidad, y que tiene que ver con los años, o puede ser también con estrategias de las políticas de los gobiernos. Y esto es difícil de ponerlo en ese lugar, porque yo asumo que la conmoción es de todo el sistema político. Yo no pienso que nosotros del Frente Amplio estamos indignados y el resto les parece bien. No pienso eso, ¿viste? Yo creo que ahora, no es así. Sí es necesario poder decir, bueno, hay políticas que funcionan y otras que no. Por ejemplo, toda la estrategia del lavado de activos. ¿Tiene impacto sobre esto o no? Hay que medir, hay que evaluar. Capaz que no. Capaz que vos me decís, bueno, todo lo que se hizo flexibilizando el ingreso de capital no tiene nada que ver con esto. Hay gente que dice que hay cosas que tienen que ver con el ingreso del narcotráfico. Estudiemos eso. Yo me animaría a decir que no tiene. Por eso, pero yo no lo sé. Estoy diciendo que son puntos que están arriba de la mesa. Lo segundo, las estrategias de políticas sociales en los territorios. Ahí sí hubo un cambio. Hubo un cambio en la estrategia Mides.
No, pero no lo digo yo, lo dicen los ministros. Pero O sea, como tanto como para impactar, yo creo que, a ver, me parece que el impacto del cambio de estrategia se puede llegar a medir dentro de un par de años, que el narcotráfico La haya vida empezado a concreta operar de de las esta personas manera no por un pasa cambio de así. estrategia de política social. el narcotráfico no opera pero desde ahora. Pero por eso No, pero yo por eso trabajé te en la digo. Intendencia en el 2015 y teníamos un montón de problemas de narcotráfico en muchos territorios. En los 90 ya habían casos En los 90, de- no es nuevo eso. Ahora, lo cierto es que en eso había estrategias distintas de la Intendencia, del gobierno, de entrar y de estar de acompañar a la familia, de acompañar a la gente. Pero acá también se acompaña, no se acompaña de la misma manera, pero se sigue haciendo trabajo territorio en el MIDES. Digo, el otro día nomás estaba hablando con un compañero que trabaja en el MIDES y me decía que no dan abasto con los trabajadores sociales que tienen que hacer puerta a puerta para ir a verificar las condiciones de las personas, cómo están. O sea, hay un trabajo De territorial. control. Hay un trabajo de control. Y de diagnóstico también, porque ellos tienen que ir a diagnosticar para después ver en qué plan Sería social bueno que los puede ministros entrar. respondieran sobre eso también, ¿no? Que no solo hablaran de eso los ministros del Interior y que hablaran el resto de los ministerios también, sobre cuál es el aporte que hacen en concreto a la trayectoria de los gurises, ¿viste? A ver, recogiendo un poquito de cada cosa. Por supuesto que el tema da para muchísimas discusiones y que es muy, muy, muy multifacético. Yo creo que de cierta manera son necesarias las discusiones cuanto a las herramientas represivas que puede tener el Estado, no como eje central de la discusión, sino que siento que tienen que ser un accesorio más, una herramienta en, digamos, como los cuidados paliativos para este tipo de fenómenos. Creo que le estamos invocando como sistema en el diagnóstico macro. Ahora, si después las formas son unas o son otras, no lo sabemos porque no lo logramos, porque si lo supiéramos no nos estarían pasando estas cosas. De pique todos sabemos que el Estado tiene que permear en los territorios, de pique todos sabemos que estamos de acuerdo con la intervención del Estado, porque hay gente también en el sistema político que te dice que lo resuelva el mercado. Que lo resuelva ¿no? el mercado. Sí, claro. En Uruguay igual existe, serán- ¿existe ese discurso? No, en serio, pregunto desde mi más... No es tan hegemónico capaz, pero serán sí. los meros y estarán en Twitter, no sé. Sí, la verdad. No en el mundo real. En fin, yo creo que por ahí estamos todos de acuerdo. La gran discusión es cómo llegamos. También es cierto que la presencia del Estado en los barrios no solamente es acompañamiento personal, también es infraestructura, también es subsanar necesidades desde el punto de vista de las obras. En este caso en particular hay casas que tienen promesa de realojo hace muchísimos años y se siguen inundando. Si hay 5 lluvias fuertes en el año, pues tendrán el agua por la cintura y eso afecta y Bueno, pero afecta ahí cada por vez eso el más. Ministerio de Vivienda, a eso me refiero. No es únicamente policías, digamos. Claro, o sea, no es solo no, la policía. claramente ¿Qué no. pasa con el Ministerio de Vivienda? ¿Qué pasa con el MIDE? ¿Qué pasa con el INAU? ¿Qué pasa con el resto? Por supuesto, y con la Intendencia también. Con la Intendencia también, Hay, ni hablar. hay roles fundamentales ahí. Y yo Desde creo la que audiencia elijo sí. este mensaje. Hay muchos, ¿no? Pero el de María José que dice: en estos tiempos electorales, si bien yo tengo decidida mi opción política, en materia de seguridad, o sea, con esto del narcotráfico, creo que ningún partido puede hacer nada por sí solo. Todos gobernaron y seguimos perdiendo. Perdiendo el partido, ¿no? Políticas de Estado de muy largo plazo, con una fortísima impronta en la prevención, eso es lo mínimo, por ahí hay que empezar. No podemos seguir dejando que se pierdan vidas de muchos jóvenes uruguayos cada vez más escasos. Me cansa escuchar los pases de facturas. Seamos constructivos, por favor. Yo coincido mucho con él, o la oyente, ¿no? La oyente. La María oyente, en el sentido de, muchachos, ya gobernaron los dos, pónganse de acuerdo en alguna cosa, por lo menos en cuestiones más estructurales mínimas, y denle para adelante en una acción en conjunta. Eso lo banco porque yo hasta el día de hoy escucho que los principales líderes del gobierno tienen un relato del éxito de la política de seguridad. ¿Por qué? Porque bajaron las denuncias de rapiñas, de abigeato, etcétera, etcétera. Pero lo que no se habla es que el observatorio del Ministerio del Interior lo que mide es que si vos comparás los primeros 4 años de cada gobierno, marzo a marzo, este gobierno
también profundizó lo que es el crecimiento de los homicidios. Hay que ver también qué va a pasar en 2024 en relación a 2019, pero, o sea, no, lo dijo Gabriel Pereira con mucha claridad. Si se mantiene esta tendencia de los homicidios, estoy leyendo un tuit de Gabriel, este quinquenio será el que más cantidad de asesinatos de la era post-dictadura tendrá. ¿Y qué pasa? Yo creo que lo que no se está viendo es que bajan las rapiñas, las denuncias, pero las rapiñas, los robos de vehículos y demás, porque el delito se está haciendo bastante más sofisticado también, ¿no? Porque es mucho más rentable transar, vender droga, tener bocas, que ir a exponerte a robar joyerías, a robar, a rapiñar celulares. Entonces, ¿se puede hablar de un éxito en materia de seguridad simplemente porque bajan las denuncias de rapiñas? Yo creo que es importante un sinceramiento del sistema político en el sentido de decir, bueno, podemos atacar esto. Yo también reconozco, porque este gobierno ha apostado mucho a la presencia policial, pero también ha dejado de lado estrategias preventivas, ¿no? Las fronteras terrestres siguen siendo un colador, cada vez se encuentra más cocaína en Uruguay porque entra cada vez más cocaína. El puerto de Montevideo tiene muchas dificultades para retener la salida de cocaína. De hecho, nos damos cuenta que sale cocaína de Uruguay porque se encuentra en Bélgica, en Alemania, no en Uruguay. No porque el puerto de Montevideo lo identifica. Hay un gran problema ahí con el escáner que tiene más años que el agujero del mate, ¿no? Sí, total. Pero entonces, y otra cuestión más. Sí, se están instalando ahora. Se están instalando ahora algo que estos aparatos que se compraron hace no sé cuántos meses y que vienen a tapar un agujero de años, ¿no? Pero todavía no están instalados, se está completando la instalación. Sí. Y hay 2 funcionarios, o sea, que aparte, yo no quisiera ser esos funcionarios, porque el nivel de exposición que tenés, pero hay otra dimensión que es el lavado de activos. El lavado de activos en todo el mundo tiene vinculación con la consolidación del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narco hace plata sucia y tiene que lavarla para poder utilizarla en el sistema legal. Entonces, en donde hay crimen organizado, necesariamente hay lavado de activos. Y en Uruguay, no, o sea, la Senaclaft no tiene un mango. Y casos de lavado de activos vinculado a narcotráfico en estos últimos años no hay ninguno. Es más, creo que hubo uno y se descartó al final. Entonces entra un montón de gente en prisión por hacer microtráfico, pero los que lavan, los que se la llevan, los que la sacan del país, no caen en cana nunca. No se los persigue, tienen cada vez más flexibilidad para hacer transacciones. O sea, creo que realmente hay que pensarlo, el combate al narco, como una estrategia integral. ¿Requiere más policías en el territorio? Sí. También requiere más Estado, más controles, perseguir el delito en su complejidad. Sí, pero es interesante lo que plantea el oyente, que tampoco está descubriendo la pólvora, ¿no? Una estrategia integral, decía Marcos, pero una estrategia de todos los partidos políticos también, ¿no? Porque no puede ser que exista el desgaste que existe permanentemente en esta peleita, en esta polémica eterna. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hice yo? Que no hice, cuando lo que está en juego es tan serio, ¿no? Porque, de vuelta, podemos aprovechar la película que está disponible en las salas con lo que ocurrió en otros países. Podemos adelantarnos, podemos tratar de evitar que se siga la evolución que ya se ha visto en otros lugares, ¿no? Y esto termina. En un momento toca a la democracia misma, ¿no? Claro. En un momento le pega a la democracia misma, a los partidos políticos, a las instituciones. Entonces, si con ese argumento no hay razones para juntar a todos en este esfuerzo, no sé cómo se hace, ¿no? Pero pasó en Ecuador, además, ¿no? Bueno, por eso ahí tenés una película. La película Ecuador está en las carteleras. Era disponible. De los más seguros, y hoy en día narcos te toman la Universidad de Guayaquil, ¿no? O sea, es una película que tenemos el tráiler ya en Uruguay. Y ese es el cambio de paradigma que tiene que tener el sistema político, ahondar muchísimo más en los puntos de coincidencia y no en los de diferencia. Estamos todos de acuerdo con lo oyente. La estrategia que tiene que ser integral y tiene que ser de todos. Yo quiero responder un par de cosas porque Marcos me tienta a entrar a terreno más fino. Me parece de orden porque Marco tira una campana que es muy válida porque debe ser un punto de interpretación de mucha gente, pero bueno, también quiero tirar la otra, ¿no? Lo primero que Marcos comentaba sobre el fenómeno del delito, ¿tá?
a veces no hay una intención de decir, no, me quiero parar en el foco de lo que hicieron los gobiernos anteriores, porque no es sacarnos con esto responsabilidad, ni decir, ay, miren, en la comparación estamos mucho mejor para decir ganamos, porque para nada, hay mucho para hacer, no estamos bien, tendremos que seguir mejorando, pero también es de orden, decir, me parece justo, considerar que esto no es una foto única, ¿no? Esto es un rollo de película fotográfica que se viene. Entonces, teníamos muchos homicidios, 300 homicidios, 200 homicidios por año, 2018, 2019, bajamos esos homicidios. O sea, hay una baja de esos homicidios. Tampoco el fenómeno para ¿Qué medir... bajaron, deciré? Sí, mira, bajaron. Lamentablemente tener que entrar en estadísticas es como una boludez, pero bajó el 17% de los homicidios porque se bajó la comparación entre el 2019 y el 2018, a lo que estamos ahora, 2023, es mucho más bajo que el 2018 y el 2019. Pero estás comparando lo peor del gobierno pasado con lo mejor de este. En donde hubo una pandemia, en donde obviamente bien, que Marco, bajaron los homicidios porque la gente no estaba en la calle. Por eso es lo que te digo. Si vos comparás 2015 y 2019, no. Si vamos a medirlo. Los primeros 4 años. Bueno, pero me dejas hablar porque yo te escuché perfectamente y no te interrumpí, que tenía muchas ganas, pero no lo hice. Bien, entonces, si vamos a hacer realmente la medición, hay que esperar a terminar este 2024 y ver cuál es la medición completa, porque el fenómeno se mide en un quinquenio. Entonces, eso me parece que es de orden decirlo. Obviamente que no decimos, ay, nos sacamos el poncho y ganamos porque se bajó el abigeato y las rapiñas, está bien. Pero es real sí decir que ha habido una respuesta efectiva ante un macro de delitos, que no es que el Ministerio del Interior está haciendo todo mal o estás rascándose. No, bueno, yo estoy dando mi punto de vista, ¿no? Porque a veces capaz que se tiran algunos datos y alguna información y parece que eso no es así. Entonces, y primero, y después otra cosa, en este trimestre también se bajaron los homicidios. En abril justo y en mayo aumentaron. Y eso creo que después va a tener un poco de repercusión. Pero en el primer trimestre también se bajaron. Entonces, ¿qué pasa? Pero volvemos a lo mismo. Es un tema de respuesta. La respuesta tiene que estar. Y es importante que esté y es importante que se dé. Ahora, tiene que haber una integralidad en la prevención porque es imposible ir a saber cuándo se va a ver un tiroteo en un lugar, a menos que tengas un patrullero puerta a puerta, que no se puede. Los recursos no dan para eso y tampoco sé si es sano tener un patrullero puerta a puerta. Por eso entonces, o sea, yo creo que entendiendo la fenomenología del delito, de que no podemos saber nunca que una persona va a ir a tirarlo con una metralleta a alguien, hay que prevenir y hay que desarticular el narcotráfico y desarticular el crimen organizado desde cero. Y quiero decir algo, Emiliano, porque me parece muy importante. Pues yo trabajo a nivel privado en un corredor de bolsa. Y me dediqué de ahora 6 años al compliance, que es toda la parte de lavado de activos, trabajo con la CENACLAF, hacer reportes al BCU, etcétera. Es absolutamente falso que la CENACLAF no tiene un poder determinante dentro del control del lavado de activos. La tiene. De hecho, la CENACLAF es algo por lo que nos tendremos que sentir orgullosos, porque trabaja de una manera impresionante a tal punto que la gente que invierte bien, o sea, que no tiene nada que ver con el narcotráfico, dice, no puede ser, cada vez me piden más cosas, ya yo no sé qué hacer. Un día voy a tener que mostrar el ADN. Y nosotros le decimos, bueno, señor, ¿sabe qué pasa? Esto se hace justamente para evitar el lavado de activos. O sea, pagamos justo por pecadores, pero se hace. Y los controles son rigurosos, y las inspecciones son rigurosas, y el BCU te cae y te audita sin previo aviso. La norma se flexibilizó mucho, ¿no? Nico Costa plantea otras preocupaciones. Se accede a la debida ahí es donde pasa el dinero. Los grandes capitales pasan por las inversiones, pasan por un montón de cosas. Entonces, se accede hay controles. Con la ley de urgente consideración se accede a la debida diligencia simplificada cuando pero a la se hacen transacciones, que antes era única... Sí, o sea, acá, claro, a la debida diligencia simplificada para los casos de bajo riesgo. Los de alto riesgo siguen teniendo las mismas medidas y las mismas sociedades anónimas deportivas eran de bajo riesgo hasta hace muy poco tiempo. Entonces también pensemos de qué estamos hablando en concreto, ¿no? Anónimas que si alguien dice que en el fútbol no se lava con la compraventa de los derechos federativos... Ya no son de bajo riesgo, ni los clubes de fútbol, ni las fundaciones, ni los políticos. Hay un montón de cosas que ya no son de bajo riesgo y los de alto riesgo siguen siendo
pidiendo una revisión por año, así que eso, o sea, sí, igual. Quiero mencionar nomás los datos del observatorio porque me quedé con el tema anterior sin opinar. Quiero leer los datos del observatorio del Ministerio del Interior de los primeros 4 años de cada gobierno. Marzo a marzo, 2015 a 2019, 1.247 homicidios. Marzo a marzo, 2020 a 2024, 1.434 homicidios. Es decir, en los primeros 4 años de cada gobierno tenemos 190 homicidios más en este último periodo de gobierno. ¿Se puede decir que bajaron los homicidios? Yo de verdad creo que no. Ojalá que sí, pero la verdad es que los números no dicen eso. ¿Yo puedo decir una cosa concreta? Sí, estamos con el tiempo ya cumplido. No, pero porque me parece que recojo eso del planteo de la oyente. No me parece mal. Lo que sí pienso es que los partidos tenemos planteos políticos estratégicos sobre lo que hay que hacer. Esa es la diferencia entre unos partidos y otros partidos, porque si no sería lo mismo, ¿no? La diferencia de votar un partido o votar otro partido es que plantean cosas distintas ante la propuesta concreta. Pero esto no debería ser una causa nacional. Bueno. Imagínate del otro lado a los narcos restregándose las manos, comiendo pop y mirando cómo se pelean, cómo polemizan. No creo que no lo sea. Frente Amplio por un lado y el oficialismo por otro. Está bien, yo no creo que no lo sea. Lo que digo es, cuando nos sentamos a discutir estrategias concretas, tenemos diferencias. Tenemos diferencias. Bueno, más vale. Pero sería bueno, pero por eso, sería bueno decir, bueno, sobre la política de infancia, ¿cuál es la estrategia que se plantea, que se propone y cuál es la diferencia? Sobre la política de vivienda, que se plantea, que se propone, cuál es la estrategia, cuál es la diferencia. Veamos las diferencias de los partidos, porque votemos con conciencia después. Pero, Pato, una pregunta. No es que, porque yo no creo en eso de la política del está bien, pero yo lo que digo es... Hubo una mesa para estructurar políticas de seguridad en conjunto y el Frente Amplio no las tomó. Pero deciré, no es agotador que siempre salgan con lo de la mesa y leal y las cinco cosas. Pero estamos diciendo eso. El planteo es sobre el Ministerio del Interior, la policía, y si el Ministerio del Interior y la propuesta de Sanjurjo es exitosa, es una discusión. Yo estoy hablando del resto del Estado. Eso estoy diciendo. ¿El resto del Estado qué? Solo es el Ministerio del Interior. No, pero yo lo que digo es que ahí hubo un intento de piloto y el Frente Amplio no lo tomó y es increíble porque era una oportunidad para construir una política pública. De verdad deberían era un pico a pico de también, seguir ¿no? hablando de eso. Era un pico a pico y tampoco era una mesa colectiva de negociación. Una mesa colectiva. Sí, hubo una vez en donde... de hecho hubo propuestas que se tomaron del FA que se están haciendo ahora. Lo que la gente del Frente Amplio dice es que esas propuestas que se tomaron fueron los titulares, porque por ejemplo se metió como propuesta del FA los interruptores de violencia, que claramente es algo de Diego Sanjurjo, que le pregunté a Sebastián da Silva si los conocía y me dijo ni idea. Bueno, lo cierto es que... Gandini me dijo lo mismo. Pero eso como... Bueno, Delgado también. Lo cierto es que los narcos siguen sentados en su butaca, comiendo pop y mirando la película. ¿Cómo se llama la película? Crónica de un Ecuador anunciado. El título de la película no lo inventé yo, lo inventó Sergio, uno de nuestros oyentes, Sergio de Parque Rodó, a propósito de esa metáfora que yo usaba de que esta película ya la vimos, esta película ya sabemos a qué conduce, otros países ya han pasado por esto, deberíamos aprender. Bueno, Crónica de un Ecuador anunciado, dice el oyente.